Hola, ¿qué tal? El día de hoy repasaremos dengue. El dengue es una enfermedad infecciosa aguda caracterizada por la presencia de un virus del tipo ARN. A su vez también pertenece a la familia Flaviviridae y al género Flavivirus. Muchas de las veces se nos pasa desapercibido al estudiar generalmente el dengue de que el tipo ARN del virus tiene una característica importante, de que es icosaédrica. ¿Por qué es bueno conocer esto? Porque al ser icosaédrica va a favorecer de cierta manera al virus sobre el huésped. De esta manera protegiendo el material genético, proporcionando inestabilidad, facilitando el reconocimiento y la entrada a la célula huésped y permitiendo el ensamblaje de nuevas partículas virales. Esto en conjunto va a favorecer a la supervivencia y a la propagación del virus en general. De la misma manera también se debe recalcar que el virus del dengue tiene cuatro serotipos importantes, denominados DEN1, DEN2, DEN3 y DEN4. Pero ¿por qué necesariamente el DEN2 y el DEN3 están resaltados? Es que necesariamente al presentarse estos dos serotipos, la enfermedad o el curso de la enfermedad va a ser un poco desfavorable. Van a existir muchas complicaciones en el paciente hasta el momento de poner en riesgo la vida del mismo. A su vez, a finales del año 2019 se ha podido encontrar un genotipo que deriva del serotipo 2, que se llama Cosmopolitans. Este genotipo derivado del serotipo 2 ha comenzado a causar mucho problema en nuestro país, porque su incidencia se ha visto elevada. Y en el último reporte del 2024 se pudo encontrar de que el 63,2% de todas las muestras analizadas han sido en parte al genotipo Cosmopolitans. Así que es muy importante. Pero ¿cuál es el vector que necesariamente va a causar esta enfermedad? Es el Aedes aegypti de la hembra adulta. Ahora, ¿por qué la hembra y por qué no el macho? Porque necesariamente el zancudo hembra adulto requiere sangre para el desarrollo de sus huevos. Entonces, esta necesidad la va a impulsar a picar a los humanos, convirtiéndolas en el vehículo principal para la transmisión de la enfermedad. A diferencia del macho que necesariamente solamente se alimenta de néctar de flores y otras fuentes de azúcar y no necesariamente de sangre para poder vivir. Ahora, si nos vamos necesariamente a conocer un poco del ciclo de vida del mosquito, podemos entender de que un adulto, de que una hembra adulto, tiene un periodo de vida entre 30 y 45 días. Y que generalmente una vez adulta se alimenta por primera vez entre las 20 y 72 horas. Y en toda su vida adulta solamente puede poner 1000 huevos. Estos 1000 huevos se van a formar dentro de 2 a 4 días, para que luego, dentro de 5 a 8 días, se conviertan en larvas o también denominadas crisálidas, para que luego de esto, en un periodo de 1 a 2 días, se conviertan en lo que son pupas. Cabe recalcar que las pupas y las larvas van a ser visibles así, a simple vista nada más, y que el periodo de incubación del dengue en general tiene un rango de 4 a 10 días. Ahora, si nos ubicamos en la margen izquierda de la imagen, podemos encontrar la estructura molecular del dengue. Aquí podemos identificar la parte o característica icosaédrica del virus. A su vez, esta imagen es importante porque nos va a dar a reconocer necesariamente las proteínas estructurales y las proteínas no estructurales. Las proteínas estructurales son la cápside, la membrana y la envoltura. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque generalmente la proteína E nos va a dar inicio o entrada del virus a la célula huésped. Va a ser la encargada generalmente de dar la entrada al virus hacia el organismo. Y ahora, ¿qué tienen que ver las proteínas no estructurales? Necesariamente nos ubicaremos en la NS1. La NS1 va a cumplir dos funciones importantes. La primera es que necesariamente va a participar en la replicación viral y la segunda es que modula la respuesta inmune del huésped. Es por eso de que eso le hace diferente de las siguientes proteínas no estructurales que solamente participan en la replicación y no en la modulación de la respuesta inmune. En la siguiente imagen podemos encontrar el desarrollo de la enfermedad, en cómo la enfermedad se va a manifestar o cuáles son los cambios que ésta va a tener. Dentro del curso de la enfermedad, el dengue tiene tres fases importantes: la fase febril, la fase crítica y la fase de recuperación. Es bueno saber esto porque necesariamente dentro de la fase febril, que cubre hasta los 3
en algunos casos hasta los 4 días, vamos a encontrar un pico de temperatura elevada que llega hasta los 40 grados centígrados. Esta temperatura elevada va a favorecer necesariamente a la deshidratación. Pero también se ha encontrado que durante la fase febril no encontraremos cambios en el laboratorio, pero sí que va a aumentar la viremia. Esto es importante para que luego, mediante ayudas de apoyos al diagnóstico de exámenes, vamos a poder ubicar que algunos exámenes se encuentran dentro de esta fase. Para pasar a la fase crítica, a partir del día 4 hasta el día 6, necesariamente, podemos encontrar de que hay un factor importante que el dengue utiliza, que es aumentar la permeabilidad vascular. De esta manera, los líquidos de lo que están en el intracelular se van a pasar al extracelular, causando lo que es hemoconcentración. Es por eso que durante la fase crítica vamos a observar que el hematocrito se encuentra elevado y que las plaquetas van a comenzar a disminuir. Este inicio es lo que nos va a determinar que pasamos a una fase crítica. Dentro de la fase de recuperación vamos a encontrar que el paciente automáticamente va a comenzar a reabsorber los líquidos, las plaquetas se van a normalizar, el hematocrito también se va a normalizar y en este caso los anticuerpos, en este caso el IgM y el IgG, se van a comenzar a mostrar elevados por el reconocimiento del organismo ante la enfermedad que ha pasado. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos a un paciente delante nuestro? Automáticamente tenemos que clasificar de gravedad del dengue, o sea, tenemos que comenzar a clasificar a la persona, ¿no? En base si nos encontramos frente a un dengue sin signos de alarma, frente a un dengue con signos de alarma o frente a un dengue grave. Es importante esto porque nos va generalmente a guiar para saber en qué momento vamos a poder manejarlo dentro del primer nivel o dentro si tenemos que hospitalizarlo o en este caso hospitalizarlo en UCI. Si nos ubicamos en la parte número 1 en los dengues sin signos de alarma, podemos encontrar que la definición nos muestra que puede ser una persona que vive o ha viajado en los últimos 14 días a zonas donde haya mayor tipo de transmisión de dengue y que generalmente durante los 2 o 7 días de evolución ha presentado fiebre y que tenga 2 o más de las siguientes manifestaciones clínicas, en este caso náuseas, vómitos, exantema, cefalea, dolor retroorbitario. El paciente menciona de que le duele al abrir o al cerrar los ojos, dolor muscular, mialgia, dolor articular artralgia, petequias o pruebas de torniquete y leucopenia. Dentro del dengue con signos de alarma podemos encontrar de que tenemos dolor abdominal intenso, sostenido o dolor a la palpación del abdomen cuando vamos a explorar, vómitos persistentes, acumulación de líquidos, vamos a ver un paciente ascítico, sangrado de mucosas, encontramos un paciente con epistaxis, con metrorragia, con gingivorragia o alteración del sensorio, tenemos letargo, irritabilidad, hipotensión postural, hepatomegalia o aumento progresivo del hematocrito por la extravasación del plasma. Pero ¿qué es lo que pasa en dengue grave? Todo caso de dengue que tiene uno o más de las siguientes manifestaciones. 1. Choque o dificultad respiratoria debido a extravasación grave del plasma. 2. Sangrado grave según la evaluación del médico tratante en ese momento. Y 3. Compromiso grave de órganos, daño hepático, miocarditis, etc. Luego de tratar de clasificar al paciente, vamos a tratar de entender que generalmente el dengue sin signos de alarma va a tener una atención en el primer nivel, manejo ambulatorio, se le puede mandar a casa. Cuando el paciente tiene por lo menos un signo de alarma, automáticamente requiere monitoreo estricto e intervención inmediata médica, al igual que el dengue grave. El dengue con signos de alarma automáticamente se va a internar en el hospital o en unidades de dengue, a diferencia del dengue grave que va a tener que requerir hospitalización en UCI. Dentro del diagnóstico, para poder ver el diagnóstico, automáticamente tenemos que ver el tiempo de la enfermedad para saber en este caso si necesitamos de pruebas de antígeno o pruebas de anticuerpo. Si el paciente tiene una enfermedad menos de 5 días, automáticamente utilizaremos la ELISA, el NS1, que si es reactivo automáticamente nos va a determinar un caso de dengue confirmado. Si es negativo, tenemos que pedir una ELISA IgM reactivo. Si es reactivo, automáticamente en caso de dengue confirmado. Si no es reactivo, solicitamos una segunda muestra y automáticamente determinamos si es reactivo o si no es reactivo. Pero ¿qué es lo que pasa cuando un paciente llega con un tiempo de enfermedad mayor a 5 días? Automáticamente requerimos
o indicamos un ELISA IgM. Si es reactivo, tenemos un caso de dengue. Si es no reactivo, tenemos que tener en cuenta si el tiempo de enfermedad es menos de 10 días. Si es así, automáticamente solicitamos una segunda muestra del IgM. Si es reactivo, tenemos un caso de dengue. Si el tiempo mayor de enfermedad es de 10 días, automáticamente descartamos el dengue. Y ahora, como método generalmente para poder simplificar lo que es la parte de diagnóstico o en qué momento aplicar dicho examen, tenemos que ver que principalmente tenemos los días de la enfermedad que van desde el 1 hasta el 10º día, en que necesariamente veremos que tanto el NS1 como el PCR se van a tomar al instante de lo que es el inicio de la viremia de la enfermedad, que estos dos nos van a demostrar que nos encontramos ante una fase aguda del dengue. A diferencia del IgM, que va a reaccionar de manera también rápida a partir del 4º día en adelante y que generalmente nos va a dar o va a diagnosticar lo que es la infección del dengue reciente, ¿no? Y ahora, y el IgG, que prácticamente también desde el día 4 hasta el día 9, nos va a determinar que mediante una infección secundaria, el IgG va a aumentar porque el cuerpo ya ha reconocido ciertos factores de iniciación. Y el IgG de corto tiempo también al final de la enfermedad. Y ahora, para hacer un resumen generalmente de cuándo y qué momento puedo indicar un examen, nos ubicamos en este último cuadro, que tanto generalmente la viremia y el NS1 son marcadores que aparecen muy temprano en la infección, generalmente del día 1 hasta el día 5, que lo muestra en la imagen aproximadamente. La viremia es la presencia del virus en la sangre y el NS1 es una proteína viral. Entonces, estas pruebas ambas nos van a demostrar que nos encontramos frente a una fase aguda del dengue, o que son útiles para poder diagnosticar una fase aguda del dengue. Ahora, dentro del IgM vamos a encontrar que este anticuerpo comienza a elevarse alrededor del 3 al 5º día y alcanza su punto máximo alrededor de la segunda semana. Es útil generalmente para diagnosticar infecciones recientes, en este caso del dengue. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el IgG? Generalmente este anticuerpo aparece más generalmente después del 5º día y persiste durante mucho tiempo. En infecciones secundarias, como se puede ver, los niveles de IgG aumentan más rápido y son más altos que en las infecciones primarias.